Entonces la clase de hoy, miércoles 14 de abril, es acerca de la forma sonata. Tenemos una clase teórica y la clase que viene ya comenzamos con análisis de lo que es la forma sonata. Entonces, tenemos la definición, las características de cada una de las secciones, ¿sí? Tenemos que leer el libro de las páginas 166 a las 183 que yo extraje esas páginas del libro. Solamente esas páginas del libro puse en el Classroom en el tema forma sonata, tarea 5, ¿sí? Entonces, les explico un poquito las preguntas que vamos a realizar en esta forma sonata, ¿sí? Primero tenemos que poner la etimología y la definición. Les voy a mostrar el libro enseguidita y vamos a ver que ahí está bien clarito la definición y la etimología. Luego, en la página 73 al 75, tenemos las características de la exposición, ¿sí? Y sus elementos. Por eso vale 4 puntos esta segunda pregunta, porque tenemos la denominación de exposición, que significa exposición, y cuáles son las características de los elementos. O sea que tiene elementos. Tema 1, tema 2. Vamos a ver enseguida eso en el libro. Vamos a ir repasando las preguntas. Muy bien. Entonces, luego de las características y los elementos, tenemos que mencionar las características rítmicas y armónicas de los dos temas. Eso va muy relacionado, la pregunta 3 va muy relacionado con lo que es la pregunta 4. Y esta vale 6 puntos, la pregunta 3 vale 6 puntos porque tenemos que mencionar las características de el ritmo de los dos temas. Podemos hacer un cuadro si queremos, pero así en prosa también puede ser contestar esta pregunta. Las características melódicas de los dos temas y las características armónicas de los dos temas. Ya le estuve hablando la clase pasada un poquito acerca de esto porque los dos temas son contrastantes entre sí, entonces el ritmo es contrastante y va ligado a la melodía y la armonía, por supuesto, ¿sí? Si tenemos el tema con un movimiento alegro, por supuesto el primer movimiento de la forma sonata es alegro. Si tenemos una armonía en tono mayor y las figuras rítmicas son muy pequeñas y las melodías son también, por consiguiente, melodías agudas y alegres, ¿no es cierto? Y entonces la diferencia contrastante del tema B o del tema 2, como querramos llamarle, es lo contrario. La armonía del tema B va a ser menor, los ritmos van a ser con valores largos y la melodía va a ser una melodía de un tono central, de un tono medio, de un registro medio y por supuesto más triste, ¿no es cierto? Eso es muy importante, esta pregunta número 3, porque va a salir en el examen. Y esos dos temas que son contrastantes entre sí, que están en la exposición, tienen puentes de transición, ¿sí? Entonces vamos a poner 6 puntos acá porque hay que citar 4 tipos de puentes y 2 maneras en que se realiza la unión de esos dos temas. A veces esos dos temas tienen un puente y a veces esos dos temas tienen un compás de silencio. O sea que el tema A termina con una cadencia conclusiva, hay un compás de silencio o 2 y luego comienza el tema B. Y esas son las 2 maneras en que se realiza la unión de los dos temas. Pero en cuanto a los puentes de transición y qué elementos utiliza, son 4 tipos de puente de transición que menciona el libro, que enseguida vamos a leer en las páginas, ¿sí? Entonces, la exposición, ya terminando con la exposición antes de entrar en el desarrollo, y tiene 2 puntos esto, es porque tenemos que mencionar ventajas y desventajas de la utilización de la repetición.
¿sí? Porque generalmente es frecuente la repetición de la exposición. Con doble barra, así sencillo, no se vuelve a escribir. Con doble barra de repetición, no se vuelve a escribir todo. Y eso tiene sus ventajas, como por ejemplo que queda en el oído grabada esa exposición que tiene los dos temas A y B, ¿sí? Y también tiene sus desventajas, que hace muy largo el primer movimiento, que es el de la forma sonata. Muy bien, luego el desarrollo. ¿Cuál es la estructura del desarrollo? Porque el desarrollo también tiene su propia estructura. Así como la exposición tenía la estructura de los dos temas con un puente, el desarrollo también tiene su estructura y sus divisiones. ¿Cuál es la relación? Ahí ya van 2 puntos, 3 puntos por la relación con respecto a la exposición. ¿Cómo se relaciona el desarrollo con la exposición? Otro punto más por los tipos compositivos que puede presentar el desarrollo o los tratamientos. Puede ser contrapuntístico, puede ser de variaciones, puede presentar, así como vimos la clase pasada, los distintos tratamientos compositivos que puede tener un desarrollo. Y entonces los dos últimos puntos son las características que tiene el desarrollo con respecto al inicio y con respecto al final del desarrollo, ¿sí? Generalmente la exposición termina con cadencia perfecta y comienza el desarrollo en otra tonalidad. Ya, sí, esa es una característica de inicio, generalmente con el motivo de uno de los dos temas de la exposición. Y la característica de final suele ser que el desarrollo a veces termina con cadencia y a veces va unido con puente a lo que sería la tercera sección de la sonata, que es la reexposición, a la que van dedicadas las dos últimas partes de nuestro cuestionario. La reexposición por 3 puntos tiene 3 preguntitas, ¿sí? ¿En qué consiste? Y las similitudes y las diferencias con respecto a la reexposición. Sabemos que la reexposición, así como su palabra lo dice, es volver a escuchar la exposición, volver a tocar la exposición. Y las similitudes son que tiene los mismos temas, el tema A y el tema B, pero la diferencia es que el tema B en la exposición generalmente está en dominante y en la reexposición generalmente está en tónica, para que todo ese primer movimiento comience en tónica y termine en tónica. Esa es una de las diferencias que hay entre la reexposición y la exposición. Y esta pregunta 7, al igual que la pregunta 2 y 3, son preguntas para el examen, ¿sí? Así que le estoy adelantando lo que va a salir el examen, la parte teórica, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 7 y la pregunta 8 también, porque la pregunta 8 dice: diseña un esquema con las principales secciones de la sonata y sus características. Ese esquema está en el libro. Ese esquema también está en la plataforma en forma de imagen, ¿sí? Les voy a mostrar el esquema que está en la plataforma en forma de imagen, que es como un musicograma, como le llamo yo, donde están la exposición con sus dos temas, que también suelen tener puente y con el signo de repetición, y las características. Está también el desarrollo con sus secciones y la reexposición también con los dos temas y el puente y sus características. Este modelo les puede servir a ustedes para realizar la pregunta número 8, que es hacer un musicograma, pero prefiero que se guíen a lo que está en el libro que les voy a mostrar ahora. Y entonces
vamos a ir repasando las preguntas y vamos a ir marcando en el libro o contestando ya las preguntas de acuerdo a lo que está en el libro. Voy a agrandar un poquito más, así lo podemos ver. Dice la definición de sonata, la etimología es del verbo sonar, de ahí viene sonata. ¿Qué significa? Pues sonar en su origen no significaba la forma de la composición, sino una obra que debía ser sonada por un instrumento. Luego, o sea, instrumento. Desde el inicio ya la etimología de la forma sonata está ligada al instrumento, porque existe una sonata para guitarra, no sé si Nelson habrás tocado o vas a tocar sonata para guitarra, existe sonata para piano, o también puede existir la sonata para violín y piano, algún instrumento solista acompañado por piano, y el concierto que también tiene la forma sonata, que sería concierto para violín, por ejemplo, y orquesta. Porque eso sería con la misma forma sonata, pero ya de manera, vamos a decir, orquestal, acompañada por la orquesta. Luego dice, menciona las características. ¿A qué se denomina la exposición? La exposición está en la página 171, o sea que vamos a buscar la página 171. Aquí está la página 171 y comienza hablando de la exposición en el punto 145. Dice que tiene un tema A y un tema B. Acá tenemos una sonata para piano de Clementi, que es una sonata conocida. El tema A y el tema B vieron que son parecidos en este caso en su diseño melódico y diseño rítmico, ¿sí? Pero son contrastantes en cuanto a tonalidad. Siempre el tema A comienza con la tónica de toda la sonata y el tema B va a estar en otra tonalidad, generalmente dominante, ¿sí? Tenemos otro ejemplo de una sonata de Beethoven, opus 2, en la otra página. El tema A comienza descendiendo, ¿sí? Y con valores pequeños, abruptos, fuerte, ¿no es cierto? En tono mayor. Y el tema B comienza ascendiendo, o sea que es diferente y eso vamos a analizar desde ya eso es la pregunta 3, ¿sí? Menciona las características rítmicas, melódicas y armónicas de los temas A y B que son contrastantes. Y después la página 172 nos habla del puente, que es la pregunta número 4 y que tiene 6 puntos porque hay que mencionar 4 características. Y acá están en la primera parte ya del puente las 4 características, ¿sí? Por elementos temáticos propios, por elementos del tema A, por elementos del tema B y por las fórmulas anteriores en forma conjunta, o sea, mezclada. Eso sería el puente y sus características, que sí o sí suele haber puente a veces, generalmente, mejor dicho, entre el tema A y el tema B. Luego del tema B suele haber coda, pero eso no está tipificado en el cuestionario. Vamos a la pregunta número 4, que ya habla acerca de la repetición de la repetición, hacia acá está, en el punto 148 está lo que es la repetición de la exposición, que sí o sí es normal que se dé la repetición de la exposición, no suele tener introducción. Hay una sonata nomás que yo conozco que es muy famosa, que es la sonata patética, opus patética número 8 de Beethoven, y que comienza con una introducción grave, lentísima, en do menor, y después recién comienza lo que sería la forma sonata con el allegro en el relativo, que es mi bemol mayor.
Entonces las sonatas no suelen tener introducción, el tema A y el puente, y la coda generalmente es parte ya del tema B, ¿sí? Entonces habla acerca de la repetición en este lugar y tenemos que mencionar las ventajas y las desventajas. La ventaja es, como yo les dije, que es para grabar los temas principales, y acá habla de las características del puente también, cómo empieza y cómo termina con respecto a las tonalidades, porque los dos temas son contrastantes en tonalidades, entonces es un puente que tiene más o menos algunas modulaciones, ¿no es cierto? A veces muchas, a veces menos. Y bueno, esas son las características del puente. La pregunta 6 habla acerca del desarrollo. La repetición y exposición, acá nos sigue hablando de la repetición de la exposición con sus características, ¿no es cierto? Y en la página 176 nos habla acerca de la estructura del desarrollo, que sería la estructura y las subdivisiones, ¿sí? Y luego, al final ya de esa página, comienza hablando que hay una variada gamas de matices que tiene el desarrollo y las diferencias que tiene el desarrollo y cómo se puede desarrollar, ¿sí? Entonces, luego habla acerca del desarrollo. Hay que mencionar 4, no, hay que mencionar simplemente los tratamientos que recibe el desarrollo. Y eso está bien explicado acá en esta página con ejemplos inclusive. Y luego la tercera sección, que sería la reexposición, en qué consiste, que se vuelve a repetir el tema A igualito, igualito, igualito. Eso es algo normal. En el caso de una sonata que vamos a analizar hay una excepción, pero es normal, inclusive en Beethoven, Haydn, todos esos compositores que son un poco extravagantes, vamos a decir, con su revolucionarios ya pasando la época clásica, que es lo que corresponde a la forma sonata. El tema A suele ser igual. El puente en la reexposición ya es diferente porque no hay modulación, ¿sí? Porque el tema B vuelve al tono principal. Esa es la diferencia principal que va a ser una pregunta del examen. Dice, menciona, así como está en el cuestionario, ¿cuál es la similitud y la diferencia con respecto a la exposición de la reexposición? En la exposición, el tema A generalmente está en tónica y el B en dominante. Pero en la reexposición, el tema A está en tónica y es igualito, y el tema B está en tónica. Esa es la diferencia principal y la diferencia tonal. Y por eso el tema B suele tener algunas variantes también, no suele ser tan exacto, y esa es otra característica de diferencia. Y entonces el libro nos presenta en la última página que yo les... Acá está el diseño. Está la exposición con la repetición y el desarrollo y la reexposición, que suelen repetirse. Generalmente no, porque ya va a ser muy largo, ¿no es cierto? Y hay un esquema que me gustaría que se guíen por este esquema que presenta el libro. En la exposición, que sería la primera sección, que tiene dos temas, A y B. Luego el desarrollo, donde es libre, vamos a decir, el desarrollo, el trabajo temático, con muchas modulaciones, por supuesto, y vuelve al tono principal, termina en el tono principal porque va a dar entrada a la reexposición. Y bueno, entonces, y al final ya comienza el tiempo lento, que serían las características del segundo movimiento que vamos a ver en el mes de mayo recién, porque todo abril vamos a estar con la forma sonata. Eso es todo entonces.
Entonces, como vimos en el cuestionario, vendría a ser como un repaso de lo que estuvieron trabajando en Morfología 1 y si ustedes quieren ampliar el cuestionario utilizando otra bibliografía, siéntanse libres y de esa manera entonces pueden poner al final la bibliografía utilizada y les pongo como fecha de entrega de ese cuestionario 2 semanas de tiempo porque es un poquito extenso y tiene la puntuación de 35 puntos y están bien detallados los puntos en el cuestionario. Y eso es todo entonces por esta clase del miércoles 14 con la introducción de la forma sonata.